Una vez que ya hayamos creado la base de datos por medio del Create Database, lo próximo que vamos a hacer es crear cada una de las tablas que forman parte de nuestra base de datos. Para eso, así como hay un Create Database, tenemos un Create Table y cada uno de esos Create Table van a representar las distintas tablas de nuestro modelo, por lo cual viene acompañado del nombre de la tabla y entre paréntesis cada una de las columnas que van a formar parte de esa entidad en particular. O sea que voy a tener un Create Table para la tabla de usuarios y entre paréntesis y separado por coma vamos a tener cada una de las columnas que forman parte de la tabla de usuarios. Y como este Create Table no va a ser el único que vamos a hacer, sino que tenemos más de uno, separado por punto y coma, el próximo Create Table para la tabla entonces de géneros, otro para la tabla de países, otro más para la tabla de posteos, otro para los comentarios, otra más para las categorías y por último la tabla de relación de qué posteo tiene qué categoría. Entonces, relación. Y vamos a definir entonces por cada una todas las columnas que hemos definido a la hora de diagramar la base de datos. Tengo el ID, el nombre, el apellido, el mail, ID, nombre, apellido, email y así sucesivamente. Ahora vuelvo a esto. Cada una de estas columnas, cada una de estas tablas las podemos eliminar si lo necesitamos por medio de la sentencia drop table. No creo que sea el caso porque estamos creando la base de datos. Adicionalmente, el drop table se vuelve innecesario si lo primero que hicimos fue borrar toda la base de datos con sus contenidos. O sea que no existe, pero si ha dado el caso de que en algún momento tendremos que modificar la estructura de esta base de datos y eliminar alguna tabla ya creada con anterioridad, bueno, tenemos el drop table como sentencia para poder eliminar esas tablas viejas que ya no usamos más. Ahora, cada una de estas columnas que se separan por coma de la siguiente, no solamente están formadas por el nombre de columna, sino que además por el tipo de dato y su largo, es decir, cuántos dígitos en un número y cuántos caracteres en una cadena de texto. En el caso de que no indiquemos cuál va a ser el largo del tipo de dato, va a asumir el máximo posible para el tipo de dato. O sea que un tinyInt, si no definimos de cuántos dígitos va a ser un tinyInt de 3 dígitos, porque el valor más alto es el número 255. Entonces, vamos a volver aquí y al ID le vamos a definir que es del tipo de dato integer, que lo pusimos aquí. Entonces, esto es un int. Teniendo en cuenta que para MySQL enter, espacio y tabulación no se utiliza para nada más que organizar código, les recomiendo que en vez de tratar de leer esto en horizontal, pongamos un enter aquí, otro aquí y tabulemos y creemos cada una de las columnas en vertical. Entonces tengo el ID con toda su información, tengo el nombre con toda esa información, el apellido con toda su información. La primera regla sintáctica que tenemos que respetar a la hora de crear las columnas es que la última columna no lleva coma. Por ejemplo, en el caso de géneros tengo ID género y género. Voy a venir aquí y le voy a decir, esto es el ID género, que es un integer, coma, esto es el género en sí, que es un varchar de, ya les digo, 45 caracteres. Volvamos al código. Si pongo coma en este lugar, MySQL va a entender que luego de esta columna género estoy esperando alguna instrucción más a lo que hace la creación de la tabla, o sea, alguna otra instrucción. Como no la hay, va a devolver un error sintáctico. Va a cortar y va a decir, hubo un error sintáctico en la línea 13. Y nos va a decir que el error estuvo cerca de la coma o en el cierre del paréntesis. Entonces, la última instrucción de una tabla no lleva coma. O sea que en el caso de usuario, si solamente tengo ID, nombre, apellido e email, ahí estaría perfecto, solo me están faltando los tipos de datos. Voy a agregarle entonces el nombre que sea un texto de 60 caracteres,
el apellido que sea un texto de 50 caracteres y el correo que sea un texto de 100 caracteres. Voy a probar hasta la tabla géneros y debería cortar con un error sintáctico en este lugar. Entonces copio todo de nuevo para que borre la base de datos vieja y me cree el esquema nuevo. Lo voy a hacer en el dbeaver, pego, ejecuto. En el caso del dbeaver no le den ejecutar al statement porque eso solamente ejecuta la línea en la que están parados o si tienen algo seleccionado. Si quieren que se ejecute todo es este icono de aquí que dice ejecutar todo el script. Ejecuto. Tuve un error de sintaxis cerca de un paréntesis y nos dice, a ver si puedo ver más detalles. No, bueno, nos está diciendo que estuvo cerca de la línea 4. El tema es que esa línea 4 no es la línea 4 que sería esta, sino que es la línea 4 de esta instrucción en particular. En este statement en particular en el que creé la tabla géneros, línea 1, línea 2, línea 3, línea 4. Como esta coma le está indicando que viene otra instrucción después que no le estoy mandando, este cierre de la tabla tira error. Voy a borrar esta coma, voy a volver a ejecutar todo el script y ahora podemos ver que no hubo ningún error sintáctico, siguió de largo. Y si estiro las bases de datos y actualizo, botón derecho mouse, refresh, podemos ver que tenemos el blog y adentro de las tablas tengo géneros y usuarios. Si hubiese dejado esta coma, voy a ejecutarlo de nuevo, va a cortar con un error sintáctico, le digo que frene, vengo al servidor, actualizo y podemos ver que blog solamente tiene usuarios porque nunca se creó la tabla de géneros y cualquier otra cosa que viniese después de esta línea tampoco se hubiese ejecutado. Por eso a la hora de crear la base de datos, a la hora de hacer toda la estructura, es importante que arranquemos con el eliminado de todo lo que tenemos anterior. Borramos, creamos de vuelta y hacemos toda la creación de las distintas tablas y columnas que necesitamos. Voy a eliminar esta coma entonces para que no devuelva error y voy a seguir agregando las columnas que están faltando. Tengo entonces el correo electrónico del usuario, la clave, su fecha de alta. La clave va a ser un texto fijo, perdón, fijo, no variable, un texto fijo, teniendo en cuenta que la voy a pasar por SHA-1 o por MD5, todavía no lo definí, y que SHA-1 no importa la cadena de texto de entrada, siempre devuelve 40 caracteres, y MD5 siempre devuelve 32, le voy a decir entonces que quiero una cadena de texto fija. Si le digo que quiero una cadena fija de 40 caracteres, es porque voy a usar SHA-1 a la hora de guardar las claves, y si le digo que es de 32 caracteres, es porque voy a usar MD5. ¿Eso quién lo define? Ustedes como desarrolladores. Teniendo en cuenta que existen computadoras que hacen ataques por fuerza bruta, esto quiere decir que empieza a probar todas las combinaciones. 32 veces A, después la última letra pasa a ser B, después C, después D y así sucesivamente. Les recomiendo que usen la cadena de texto más larga. ¿Para qué? Para que esto le tome más tiempo a cualquier robot de craquearlo, desencriptarlo o romperlo, como quieran decirlo. Entonces tengo la clave como un texto fijo, porque siempre van a ser 40 caracteres un SHA-1, coma, la fecha de alta. Presten atención a que el comentario me quedó después de la coma. Si hubiese puesto la coma al final, sé que es una obviedad, pero hubiese quedado comentada la coma y entre esto y esto habría un error sintáctico. O sea que siempre que se dejen un comentario después de una columna, va luego de la coma si es que necesita la coma. Si lo llevo a hacer después de género, lógicamente no tengo comas. La fecha de alta va a ser un datetime, fecha y hora en la cual se dio de alta el usuario. Tenemos también entonces estado, nivel, el estado, el nivel. Primero creo las columnas y luego defino los tipos de datos. El foreign key del país y el foreign key del género, que cuando creamos el diagrama, la base de datos, el Workbench, cuando creamos el diagrama, creó automáticamente estas columnas. Cuando elegimos, tengo la tabla géneros y la tabla usuarios, y cliqueamos el lado N y el lado 1, automáticamente nos generó esta columna. Bueno, a nivel código, esa columna la tenemos que crear nosotros a mano. No se va a crear automáticamente. O sea que le voy a tener que decir que además de todas estas columnas, tengo la columna FK país y tengo la columna FK género. FK país
fkGénero. Y ahora sí voy a definir los tipos de datos. Antes de definir lo que me está faltando, elimino lo que me está faltando. A ver, los tipos de datos fijos, char, varchar y float, siempre tienen que tener definido un ancho. Si por algún motivo yo digo que quiero un varchar y no le indico de cuánto, no asume los 255 caracteres y corta con un error sintáctico. O sea que char, varchar y float siempre requieren el ancho. En el caso de los números, asume el máximo, salvo que digamos lo contrario. En el caso de los tipos de datos date, time y timestamp, que en realidad es un datetime que se actualiza solo, no lleva nunca ancho. No le puedo decir en este caso que quiero un datetime de 8 símbolos, porque en realidad con la fecha y con las horas pasa algo bastante curioso. Yo puedo decir que tengo el 1 de enero de 2018, pero también podría decir que tengo el 1 del 18, y ambas fechas son correctas. Entonces definir una cantidad de caracteres en un datetime en realidad genera error sintáctico. No deberíamos definirlo, ni con date, ni con time, ni con datetime, ni tampoco con el timestamp. Y el caso de los números no requieren, o sea que a estado le puedo decir que sea un tinyInt y con eso alcanzaría. En nuestro caso, estado va a estar representado por 0 y por 1. O sea que 0 va a significar que ese elemento está inactivo y 1 va a indicar que ese elemento está activo. Por lo cual, en realidad con un tinyInt de un solo dígito me sobra. Me están sobrando todavía 8 opciones, del 2 al 9. El nivel, en nuestro caso definimos que nivel iba a ser un listado de opciones predefinidas, así vemos cómo se manejan los set y enum, que son los falsos arrays de MySQL. Esto va a ser un enum. En el caso de set y de enum, los paréntesis no reciben un número, sino que lo que reciben es el listado de las opciones que tenemos luego para elegir. En este caso va a ser una cadena de texto distinta por cada opción, o sea que entre paréntesis y separado por coma, los distintos valores que puedo elegir. En nuestro caso, el nivel del usuario del blog va a ser el usuario administrador, coma, el usuario moderador, el que va a definir si un comentario es inapropiado o correcto, y el usuario común y corriente, que tiene su nivel propio de lector. Entonces tengo el dueño de todo el sistema, el que nos ayuda a moderar los contenidos, y la persona que lee los distintos posteos, todos adentro del mismo paréntesis, separado por coma, técnicamente como se crea un array en PHP. El foreign key país va a ser un número, porque va a guardar el ID del país, y el foreign key género va a ser un número que va a guardar el ID del género. Este foreign key género pudo haber sido también un enum. También pudo haber sido un enum con todos los géneros que tenemos. Lo voy a dejar como tabla externa para poder aprender un par de cosas que tiene que ver con la unión de tablas luego. Por lo cual, en mi modelo particular hubiese sido lo mismo, tener una tabla aparte con los géneros o haber trabajado con otro array en esa columna en particular. Voy a hacer lo mismo con países. Países tiene un ID y tiene el nombre del país. Los posteos, las publicaciones van a tener un ID de la publicación que estamos creando. Título, foto y texto. Foto y texto. Y además tiene la fecha de alta, el contador de visitas, el estado, también si está activo o inactivo, y quién es la persona que escribió esta publicación, es decir, el foreign key del autor. Vamos a definir los tipos de datos. Esto es un integer, el título es un varchar le voy a dejar el máximo por si quiero un título largo. La foto va a ser la ruta a un archivo adentro del servidor, o sea que calculo que con 50 caracteres es más que suficiente. El texto es el cuerpo principal del posteo. El cuerpo principal del posteo puede ser exageradamente largo, por lo cual le voy a dar un text. La fecha de alta va a ser un datetime. El contador va a ser un número. El estado también va a ser un tinyInt representado por 0 y 1. Y el autor va a ser el ID del autor que generó esta publicación, por lo cual es un número. Tengo también la tabla de comentarios con un ID
qué usuario, qué posteo, que son foreign keys, qué comentario dejó, cuándo y también si está activo o inactivo. Entonces tengo el ID propio de los comentarios, el foreign key usuario que hizo el comentario, el foreign key posteo que está comentando, el comentario en sí que dejó, que también puede ser largo, o podemos definir nosotros, quiero un text de hasta 500 caracteres nada más, no es nuestro caso, tiene una fecha de alta en la cual se dejó el comentario, y tiene el estado también para moderarlo de si está activo o inactivo este comentario en particular. Las categorías tienen dos columnas, un ID. Le voy a dar un timein de 2. Ese timein de 2 en realidad me está dando 99 categorías. Particularmente no creo que necesite tanto, no creo que vaya a crear tantos, pero esto parte lógicamente del análisis previo de cuál es la cantidad máxima de categorías que podemos crear, y voy a tener el nombre de la categoría en sí, que va a ser un texto, no sé, de 100 caracteres. No creo que necesite una categoría tan larga. Y por último me está faltando la tabla de relación, que es qué posteo, qué categoría no tiene ID propio. Tengo el foreign key posteo y el foreign key categoría. Si la categoría era un timeint de 2 dígitos, esto va a ser un timein de 2 dígitos, y el posteo fue un integer, por lo cual esto también va a ser un integer. Guardo y pruebo esto a ver si funciona correctamente en el servidor, si no cometí ningún error sintáctico. Selecciono todo, pego y ejecuto todo el script. Si llegué hasta el final sin ningún error, se supone entonces que mi tabla, al actualizarla, tiene categorías, comentarios, géneros, países, posteos, relación y usuarios, que son las mismas entidades que definimos a la hora de modelar la base de datos. ¿Qué nos está quedando de esto? Todas las columnas, además del nombre, el tipo de dato y su largo, viene acompañado de atributos. Los atributos son todas las propiedades que van a modificar cómo se comporta una columna en particular. Una columna puede tener uno o muchos atributos. Si tiene más de uno, va a ser separado por espacio el atributo 1, el atributo 2, el atributo 3 y así sucesivamente. Vienen después del tipo de dato. Tengo este nombre, este tipo de dato y todos los atributos propios de esa columna en particular. ¿Cuáles son los que ya vimos, los que ya hablamos que existen? Tenemos el atributo unsigned, que solamente va a aceptar valores positivos, es decir, ese valor nunca va a ser negativo. Por citar un ejemplo, los IDs son unsigned. No voy a tener el ID -1, -2, -3, -4, son siempre positivos. O sea que todos mis IDs van a ser positivos siempre, pero lo mismo va a suceder con el contador de visitas. El contador de gente que leyó un posteo no voy a tener un texto con -1 o -10 lecturas. Esto va a ser siempre un valor positivo. Lo mismo va a pasar entonces con el ID de la categoría y lo mismo va a pasar con el ID de... Perdón, los ID no, las claves externas de posteo y de categoría, porque si eran positivas originalmente, tampoco voy a tener la categoría -1 y el posteo -1. Borro esto. ¿Qué otro atributo tenemos? Tenemos la posibilidad de trabajar con el zero fill, que lo que hace es llenar el valor de esa columna con ceros a la izquierda. No es nuestro caso, pero sí tenemos, por ejemplo, el contador de visitas con un integer, que creo que el integer, si la memoria no me falla, son 11 dígitos. Si yo paso el valor 1, va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. El valor 2 va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y así sucesivamente va a rellenar con ceros a la izquierda cada uno de los valores hasta llegar al tamaño máximo definido para ese tipo de dato. No es mi caso, yo particularmente no trabajo nunca con valores zero fill, pero si en algún escenario lo necesitan, sepan que tienen la posibilidad de llenar con ceros a la izquierda. Y tenemos el auto increment. El auto increment lo que hace es que cada fila generada va a tener el último valor generado más 1 en esa columna en particular. Por lo general,
no solamente se utiliza en la clave primaria, de forma tal de que el SQL automáticamente defina vos sos el país 1, el país 2, el país 3, el país 4, sino que si definimos un auto-increment y no definimos que esa columna es la clave primaria, rebota con un error sintáctico. Definir la clave primaria es lo próximo que vamos a hacer, o sea que por ahora voy a omitir este atributo en particular. También podemos definir que una columna sea única. Que sea única significa que no voy a tener dos filas que en esa columna tengan el mismo valor. Por citar un ejemplo, si bien el ID es único, desde el momento que le digamos luego que es un primary key, se va a comportar como único. Sin embargo, lo podríamos definir, podríamos decir que el ID de todos los usuarios es unique. Ahora, ¿qué cosas son irrepetibles para nosotros? El correo. El correo electrónico no se va a repetir. No voy a dejar que dos usuarios distintos tengan el mismo email. Si un usuario quiere darse de alta con un email que ya existe, tendrá en realidad que hacer todo el procedimiento de recuperar contraseña, porque ya lo tengo dado de alta. Y este unique también viene acompañado por lo general... me quedó esto mal armado. Unsigned, zero field y auto-increment son tres atributos que solamente se lo podemos dar a tipos de datos numéricos. No voy a tener nunca un nombre que sea positivo, ni nunca una fecha de alta que rellene con ceros a la izquierda. Y lo mismo pasa con el auto-increment. No voy a tener un apellido que se vaya auto-incrementando, por lo cual esto solamente lo podemos asignar a todos los tipos de datos que tengan la terminación, el sufijo int. Tiny int, small int, medium int, integer y big int. Unique viene acompañado también de not null. El not null lo que hace es definir que esa columna tiene que sí o sí tener valor, de forma tal de que si no le definimos un valor va a rebotar su inserción o su actualización si lo que estamos tratando de hacer es forzar que tenga un valor nulo. Una vez más, definir qué columnas son obligatorias depende de un análisis de la base de datos. Se asume, desde la teoría de base de datos, que todas las entidades, todas las tablas, tienen una serie de campos mínimos que sí o sí tienen que existir para que el registro se dé de alta. Por dar un ejemplo, si yo dejo que géneros tengan un ID y un género y no defino ninguna columna como obligatoria, eso quiere decir que puedo empezar a generar filas con valores vacíos. Por lógica, el ID es obligatorio, igual desde el momento que le digamos que es un primary key va a asumir que tiene que tener valor. Perdón, desde el momento que lo hagamos auto-increment, no primary key, va a asumir que necesita un valor porque automáticamente le va a generar la secuencia de 1, 2, 3 y 4, pero no voy a tener el ID 1 con el género vacío y el ID 2 con masculino. O sea que tanto el ID como el valor del género son obligatorios. Y por lo general, no es el 100% de los casos, pero en la gran mayoría de los casos, las tablas normalizadas, estas tablas que antes eran una columna de tipo texto en la tabla original y ahora se volvió una tabla aparte con un ID y un valor, por lo general el valor no solamente es obligatorio, sino que además es irrepetible. No voy a tener el ID 1 con masculino, el ID 2 con femenino y el ID 3 de vuelta con masculino. Son exactamente la misma opción, la 1 y la 3. Entonces, el género tiene que tener valor para dar de alta un registro y no puede ser un valor que ya exista anteriormente. Esto, por lógica, también aplica a los países, también aplica a las categorías. Y luego, por cada una de las entidades, por cada una de las tablas, tenemos que ver cuáles son los datos mínimos y obligatorios. En mi escenario en particular, para que un usuario se dé de alta, me va a dar un correo electrónico y la clave que quiere. Entonces, el correo es obligatorio y la contraseña es obligatoria. La fecha de alta la voy a definir yo desde el sistema. Cuando el usuario se dé de alta, yo le voy a decir que se dio de alta en este mismo momento. Y nombre y apellido, su país y su género me lo puede dar después cuando el usuario interactúe con la interfaz de editar sus datos, por ejemplo. De hecho, vamos a agregarle un campo más que no lo tenía contemplado porque me olvidé. Le vamos a dar un avatar al usuario. El avatar también va a ser la ruta a un archivo que esté guardado en alguna carpeta del servidor. ¿Para qué? Para cuando el usuario deje un comentario aparezca su foto para que identifiquemos qué usuario fue el que dijo esto. Pero, de vuelta, el correo y la clave para mí son obligatorios para dar de alta un registro. Estos campos los va a poder completar luego. Y la fecha de alta
el estado y el nivel son cosas que voy a manejar yo como dueño del sistema. Cuando un usuario se dé de alta, yo voy a definir que fue en este momento dado de alta, si está o no está activo, y el nivel que le corresponde. Ningún usuario se da de alta en un sistema diciendo yo soy el administrador. Se van a dar de alta todo como lectores, y luego yo como usuario dueño del blog, desde el panel de control voy a definir si a este usuario en particular lo convierto en moderador o temporalmente lo hago administrador. Entonces hay ciertos datos que son obligatorios. Lo mismo pasa con los posteos. Para dar de alta una publicación, sí o sí, necesito un título. Foto podría no tener una publicación, pero si estoy creando un posteo es porque obligatoriamente tengo el contenido. Y una vez más, el contador de visitas depende de la interacción del usuario. El estado del posteo y la fecha de alta la manejo yo como dueño del sistema a la hora de dar de alta el registro, y el autor que cargue esto va a ser obtenido de la persona que esté activa en el sistema en ese momento. Si yo estoy logueado y doy de alta un texto, bueno, voy a obtener el ID de la persona que está logueada y la voy a guardar en esa columna en particular. Los comentarios también, obligatoriamente necesito tener contenido para el comentario. Y si bien, una vez más, esto sale del sistema de la programación y es obvio, tengo que saber qué posteo y qué persona hizo el comentario. Y lo mismo va a pasar con la relación. Tengo que saber qué posteo es y tengo que saber en qué categoría estoy publicando cada una de estas cosas. Y el último atributo que nos está quedando de todos los que aprendimos es el default. El atributo default o default lo que hace es definir qué valor va a tener ese campo cuando se dé alta un registro y no le hayamos indicado uno. Esto es indistinto de si es o no es not null. Un campo puede no ser obligatorio y que sin embargo nosotros le queremos un valor por defecto, y un campo puede ser obligatorio y si no lo recibo definir un valor por defecto. Comentario al margen, en ese caso me parece contradictorio. Si yo le estoy diciendo al usuario es obligatorio que me des una clave, pero si no me la das te pongo 1, 2, 3, 4, me parece que estamos cometiendo un error en el concepto de obligatorio. Y particularmente yo no soy muy amante de los valores por defecto, salvo en aquellos casos que nos automaticen tareas. Por citar un ejemplo, voy a volver a la tabla de posteos, y en la tabla de posteos tengo un contador de lecturas. Es un integer, es positivo, y por defecto, cuando cargo un texto, arranca con el valor 0. Porque es verdad, todavía nadie leyó esa publicación. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, con el usuario. El usuario lo voy a dar de alta y salvo que yo diga lo contrario, por defecto todo usuario dado de alta va a tener asignado un valor de nivel, que va a ser un usuario de tipo lector, porque si yo no lo indico, esa columna va a quedar vacía hasta que no le diga un valor. Entonces los usuarios registrados no van a ser ni administrador, ni moderador, ni lectores, sencillamente no van a hacer nada. En este caso nos automatiza la tarea que si yo no le digo lo contrario, un usuario sea de tipo lector. Luego no lo haría con ninguna otra columna. Cosas que he visto como desarrollador, programadores que hacen que el nombre sea o que, bueno, no tengo usuario, pero que el email sea obligatorio y si no por default es usuario. Y terminamos teniendo 600 personas que tienen como correo usuario, porque pusimos eso como un valor por defecto. O lo mismo con los nombres y apellidos. Quiero el nombre que es un varchar, pero si no lo definís por defecto es anónimo. No tiene sentido hacer eso, porque terminamos con 90.000 personas que tienen el nombre como anónimo. Luego, cuando avancemos en el curso y en esta misma unidad de manejo de base de datos, vamos a ver cómo hacemos para forzarle un valor solo a la hora de mostrarlo. Cuando voy y traigo todo el listado de usuarios, si alguno no tiene nombre dirá anónimo, pero no en la información que está almacenada en el servidor. El servidor tiene que ser lo más fiel posible a la información real. Si un usuario no definió nombre y no definió apellido, será null, hasta que cambien ese valor. Entonces, particularmente con el default, yo no me llevo muy bien. No me parece una buena idea estar definiendo valores por defecto, una vez más, salvo que esto nos facilite la tarea en ciertos escenarios como es el nivel de una persona. Como muchos usuarios se van a poder registrar desde la web, desde el formulario que los permite registrarse, que lo tenemos aquí. Como la gente se puede dar de alta aquí con el correo y la clave,
esa persona tiene que tener un nivel a la hora de darlo de alta. Bueno, en ese caso sí lo voy a hacer un lector común y corriente, salvo que desde el panel de control yo le diga lo contrario. Entonces vamos a probar todo esto a ver si funciona, si no cometí ningún error sintáctico mientras escribía y hablaba. Ejecuto de vuelta el script. Y si esto llega hasta el final sin ningún error, es porque todos los atributos que fuimos definiendo se fueron respetando en la creación de las tablas y de las columnas. Ahora, hay una particularidad con unsigned y zerofill. Estos dos atributos lo que hacen es modificar cómo se comporta una columna. Unsigned solamente permite valores positivos, pero algo que hemos dicho cuando hablamos de los tipos de datos que ofrece MySQL era que, y esperen que busco aquí el ejemplo, un integer, el integer no, quiero agarrar un tipo de dato más chico, el tinyInt. El tinyInt, que lo voy a definir en géneros va a ser un tinyInt. Si no le definimos la anchura, son 3 dígitos. Esto lo hemos dicho. El valor máximo es 255. O sea que va a ir del número 0 al 255. Pero eso únicamente si le decimos que sean valores positivos. Si no, va de menos 128 hasta 127. Entonces, como el unsigned lo que hace es estirar el valor máximo, eso modifica el comportamiento de la columna. Y lo mismo sucede con zerofill. Como zerofill hace 001, 002 y así sucesivamente, en realidad, de forma interna, lo que está haciendo es cambiar el tipo de dato. Nosotros vamos a ver un número y lo vamos a poder operar como un número, pero internamente MySQL lo que hizo fue convertirlo en una cadena de texto. Esos dos atributos, unsigned y zerofill, si los usamos, van antes que cualquier otro atributo. Si lo ponemos después de algún otro atributo, va a devolver un error sintáctico, porque lo primero que tiene que pasar a nivel atributo es todo lo que modifique el comportamiento de la estructura. Unsigned y zerofill, si usamos los dos en cualquier orden, pero no pueden ir antes de los demás. Entonces, por ejemplo, para que vean cómo funciona esto, si yo le digo que la ID de género es un tinyInt obligatorio y unsigned, ese cambio de orden va a devolver un error sintáctico. Pego, ejecuto y freno en esta línea diciéndome que tengo un error sintáctico cerca de el unsigned. ¿Por qué? Porque no puedo decirle unsigned luego de haber dicho otro atributo. Entonces, este unsigned tiene que sí o sí ir antes de la definición de que es obligatorio. Y, perdón, si vengo aquí y actualizo, podemos ver que solamente creó la primera tabla. Creó solamente usuarios, cuando llegó a géneros cometió un error y todo lo demás no sucedió. Lo voy a ejecutar de nuevo. Sigue de largo con todas las instrucciones. Cuando vengo aquí y le doy refresh, podemos ver que sí están todas las tablas creadas. Entonces, si usamos unsigned y zerofill, lo tenemos que definir antes de cualquier otro atributo, si no corta con un error sintáctico. Y de todos estos atributos nos queda pendiente el autoincrement, que lo vamos a ver en el próximo video, que manejamos las claves primarias. Lo último que me queda a nivel tabla es definir cuál es el motor de almacenamiento de la información. El motor de almacenamiento en realidad es una cuestión muy interna de MySQL que se indica tabla por tabla. Antes del punto y coma que finaliza la instrucción va la sentencia engine, que es el motor, igual a algún valor posible. No me interesa demasiado entrar en tecnicismos de los distintos motores que existen porque hay varios, pero voy a reducir la explicación a dos grandes motores porque son los que más se usan en los hosting. Tenemos por un lado el motor MyISAM y por otro lado el motor InnoDB. MyISAM es uno de los motores más viejos que existen y la particularidad que tiene es que no verifica nunca la integridad de claves. ¿Qué es esto? Cuando yo empiezo a cargar información, por lógica, voy a cargar un usuario con un género que exista en esta tabla. Si, supongamos, reduzcamos a la mínima expresión posible, después cada uno hace en su modelo lo que quiere. Pero si solamente tengo el género 1 como femenino y 2 como masculino, no voy a venir aquí a cargar el género 3. Estaría mal porque no tendría una información que vaya de la mano en la tabla de géneros. Bueno, con el motor InnoDB,
eso se verifica constantemente. Cuando le digamos la información del foreign key género viene del ID género, no nos va a permitir poner información que no exista. El MyISAM no verifica esta integridad de claves, por lo cual podríamos cargar cualquier valor aunque sea inexistente. Esto lo aclaro porque muchos servidores, bueno, tampoco muchos, pero hay algunos servidores todavía que tienen como motor por defecto MyISAM. Esto sucede tabla por tabla. O sea que deberíamos aclarar que usuarios va a utilizar el motor InnoDB, mayúscula y minúscula es indistinto, pero luego de haber creado la tabla con todas sus propiedades y antes del punto y coma. Lo mismo voy a realizar con todas las tablas. Géneros es InnoDB, países es InnoDB y también lo dejo escrito por si alguno de ustedes utiliza este código como ejemplo y justo tiene en su servidor local un MyISAM, que también ha sucedido porque esto depende de cómo está instalado el servidor. Si alguna tabla no tiene definido cuál es el motor de almacenamiento, va a heredar el que se haya definido cuando se instaló el servicio en esa computadora. O sea que en servidores muy viejos que arrancaron siendo MyISAM, todas las tablas por defecto van a ser MyISAM. O en algún WAMP, SAMP o LAMP que esté mal instalado o que sea muy viejo, es posible que el motor de almacenamiento no verifique nunca la integridad de claves. En la mayoría de los hosting que son decentes, los más caros o los más nuevos, es muy probable que el motor por defecto sea InnoDB y que esta instrucción sea redundante. Pero, ante la duda, yo les recomiendo que lo aclaren. Son solamente un par de caracteres más que no van a modificar el funcionamiento, sino que lo van a mejorar por si la base de datos era MyISAM. Ejecuto esto nuevamente y si no cometí ningún error, perdón, me quedó al revés el unsigned, menos mal que lo probé de vuelta. Volvamos a esto que había cambiado el unsigned de lugar. Selecciono nuevamente todo el código y lo ejecuto en el debugger y siguió de largo y todas mis tablas ahora son InnoDB más allá de lo que diga por defecto el servidor MySQL. Entonces, ya hemos creado la base de datos, hemos definido todas las tablas y las columnas que necesitamos con su respectivo tipo de dato y todos los atributos que la modifican. Nos está quedando únicamente decirle que esto es un primary key y que estos dos son claves externas que vienen de otra tabla.